Hola y bienvenidos una vez más a nuestro podcast Entre Nos. Este es el episodio número 7, ya llevamos 7 episodios de nuestro programa. Y bienvenidos una vez más a cada uno de ustedes que están ahí pendientes en todos nuestros episodios. Vamos a continuar con este tema tan precioso que hemos estado hablando y vamos a avanzar para poder darle término a este tema. Aunque hay Y mucho que decir. hay muchas Sí. cosas todavía que están ahí por hablar, por decir. Pero bueno, primeramente le damos gracias a Dios por permitirnos llegar a cada uno de ustedes, a cada corazón. Y también le damos las gracias a todos los que están allí escuchándonos y compartiendo esto, porque esto es para que podamos llegar a muchas personas que necesitan escuchar estos temas. Así es. Así que vamos a seguir, hermana Marcela. Estamos hablando acerca de la autoridad La autoridad espiritual. espiritual. Bueno, estuvimos hablando también acerca de los ángeles, por causa de los Así ángeles. es. Em, y como resumen, podríamos decir que lo que concluimos en el episodio pasado es que si nosotros queremos ser restaurados, sobre todo las mujeres, pero hombres y mujeres, si queremos ser restaurados de nuevo en esa autoridad que Dios creó en el principio, pues debemos hacer lo correcto o tener en la condición correcta nuestro cabello. Así es, sí. Los hombres su cabello corto y las mujeres dejar crecer el cabello. Nuevamente decimos, ¿por qué Dios escogió el cabello para representar la autoridad espiritual? No lo sabemos. Son cosas que le pertenecen a Dios, pero a nosotros nos corresponde obedecer. Igual como a Sansón le correspondía obedecer a Dios para tener la fuerza y poder defender a Israel, pues a nosotros nos corresponde obedecer. Así Y es. como suelen decir por allí, lo entenderemos todo más allá. Esto más que todo es solamente por obediencia. Mm, El Señor quiere probar nuestra Sí, obediencia, la Biblia dice que Él prefiere la obediencia más que los sacrificios. más que los sacrificios. Y estamos acostumbrados en este mundo a siempre hacer sacrificios, siempre estar dando sacrificios, que hacer una cosa, que hacer otra. Incluso ahí hay partes donde hasta te piden dinero, que para poder hacer algo para el Señor, pero esto no es de sacrificios, es de obediencia. Ujú. Por eso es que el Señor siempre nos está diciendo, cuídate, cuídate en esto, cuídate en lo otro, porque Él quiere simplemente probar nuestra Así obediencia. es, y la santidad es para nuestro bien. Exactamente. Los límites son para nuestro bien. Estamos viviendo en una época en que ya no hay límites. Ya no hay. No hay límites. Y lo que vemos es cada vez más degeneración, más depravación. Sí, Y yo sé que estas cosas en las redes sociales no son muy populares, pero claro. no queremos ser populares. Queremos es que Ujú. la palabra de Dios llegue y la podamos entender tal como el Señor nos la ha dado. Correcto, así es. Incluso ya que estamos hablando de límites, yo recuerdo que cuando, bueno, en nuestra infancia, cuando nuestros padres nos decían algo, tenía que ser así. Sí, no había opción. No había opción de ni siquiera levantarle la mano, ni siquiera mirarlos feo Era así. o levantar los hombros, que estábamos, eran en nuestra época, era lo más común de que los niños le hicieran así a los padres, pero a nosotros, ay de nosotros, que le hiciéramos algo de estos gestos a nuestros padres, porque la sacábamos costosa. Sí. Nos salía caro la graciecita, como decimos, y yo me acuerdo que yo, personalmente, yo en mis recuerdos tengo que mi padre o sea, ¿cómo le digo? Me pegaba en algunos momentos y me castigaba, pero con justas razones, porque, bueno, en mi momento yo tenía un poco más de locura, de piquiña, pero yo sabía que yo tenía que hacer ciertas cosas y él me ponía un límite, pero cuando yo me pasaba ese límite, él me lo hacía saber. Él me lo hacía saber y decía, oye, no está bien hecho lo que hiciste y vas a llevarte un castigo. Pero el castigo mío no era encerrarme en mi habitación a reflexionar. No, el castigo mío era un correazo, porque así lo entendíamos en ese entonces y aprendimos. Y no estamos traumados. No estamos ni traumados ni estamos muertos. Ajá. Antes yo creo que somos
hemos sido esa generación que vivimos con la chancleta o el correazo, entendemos de límites. Exactamente. Entendemos que Entendemos. hay límites y que hay que Y respetar. hoy sabemos que era por nuestro bien. Exactamente. Y lo mismo pasa con el tema de la santidad. No lo entendemos en el momento, pero sabemos que es por nuestro bien. Y eso es lo que queremos entender, dar a entender, que esto no es una carga pesada y por favor, sino que es para nuestro bien, es por amor, que sea por amor a Dios. Y bueno, entrando nuevamente en el tema, Así es. la Biblia nos da una descripción de Satanás como el querubín protector, un ángel, un querubín protector lleno de esplendor, sus ropas, sus vestiduras, todo. La Biblia describe que habían instrumentos en el día que él fue creado, había música, fue todo muy bonito la manera en que él fue creado. Y su trabajo era cubrir la gloria de Dios. Así es. Ese era su trabajo, cuando él era un ángel de Dios, ¿vale? Pero cuando él se reveló, que nosotros todos los cristianos pentecostales conocemos la historia, cuando él se reveló y quiso ser igual a Dios y todo lo que ya nosotros sabemos, esa función no quedó de la misma forma en el cielo. Sí. Ya esa cobertura ya no existe porque él era el encargado de esto. Entonces, espiritualmente hablando, nosotras, las mujeres, venimos a hacer esa cobertura para nuestro hogar, la cobertura de la presencia de Dios en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestra propia vida. Como ya lo hemos dicho, no podemos entrar a un campo espiritual sin estar cubiertos. Así es. Y muchos, yo he estado pensando esta semana que muchos cantantes, sobre todo mujeres, cantantes famosas, cristianas, les escucho cantar, yo declaro, yo decreto, y el diablo está vencido, y el diablo está bajo mis pies, y esto y lo otro, y profetizo, y declaro, y decreto, y desato, y ato, y todas estas cosas, hablando de los demonios, hablando del reino espiritual. Y son mujeres que no están en la condición que nosotros estamos estudiando aquí. En No una están condición de obediencia. en una condición de obediencia. Y yo he escuchado, y he escuchado de muchas de ellas que luego han terminado apartadas. Sí. Han terminado diciendo que la iglesia es esto, lo otro, y se han terminado yendo. ¿Por qué? Porque se han atrevido a entrar a una atmósfera espiritual sin la cobertura, sin estar en un estado correcto en cuanto al cabello, que es la señal, que es de lo que estamos hablando, la señal de autoridad. Y no lo decimos nosotros, lo dice la Biblia. Por tanto, la mujer debe tener señal de autoridad en su cabeza. Yo el episodio pasado quedé viendo un testimonio. Así es. Y se los voy a contar ahora muy rapidito. Resulta que hace unos días me apareció un dolor en mi cuerpo y yo estaba en mi trabajo y yo me sentía muy mal toda la mañana. Y me dolía, y me dolía, y me dolía. Y yo, no era un dolor que yo conociera. O sea, hay dolores que uno sabe por qué son. Pero este dolor yo no lo entendía. Y bueno, y ya a la hora de comer, pues oramos antes de comer en el trabajo. Y yo simplemente, como en un gesto, o sea, no lo hice a propósito con esa intención, pero en un gesto, yo cogí mi cabello hacia un lado y lo tomé en mis manos y oré por ese dolor. Pero no hice una oración, Padre, Dios, y toda elegante. No, simplemente dije, Señor, me duele, por favor, quítame este dolor. Y ya, y terminé de orar por mis alimentos y empecé a comer. Pues instantáneamente ese dolor se desapareció. Amén, así fue. Instantáneamente se desapareció y luego yo no me lo podía creer. Qué bonito. Y últimamente me han venido ocurriendo ese tipo de cosas, que oro y es como que Dios está allí listo a contestarme. Y yo creo que esto tiene mucha relación con la obediencia. ¿Por qué? Porque la rebelión fue lo que sacó a Satanás del cielo. Y la rebelión fue lo que sacó a Adán y Eva del paraíso. Pero la obediencia, la sumisión, que yo sé que a muchos no les gusta esta palabra. Nos cuesta. Sobre todo nosotras las mujeres nos hablan de someterse, sujetarse, y los tomamos como lo peor. Es que, ¿acaso yo no me tengo que sujetar a nadie, no? A mí nadie me va a dominar, porque tenemos en nuestra mente que sujeción es
Opresión. opresión. Exacto. Y es la mentira que nos ha vendido el enemigo. Ajá. Ahora, otra cosa que estuvimos hablando también en uno de los episodios que estábamos hablando acerca del cabello, hablamos que nosotros nos han vendido la mentira que cortar las puntas es para que crezca el cabello, que hay que cortar las puntas, porque las puntas abiertas hay que cortarlas. Y resulta que en estos días estaba hablando con mi cuñada y estábamos pensando en esto y yo me revisaba las puntas, hacía mucho tiempo no lo hacía, pero empezaba a revisar mis puntas. Aparte que hemos cambiado nuestros hábitos de cuidado del cabello y todo, tenemos más cuidado de nuestra cobertura. Y he notado que ya no tengo tantas puntas abiertas. O sea, que mi cabello se ha ido restaurando poco a poco. El Señor ha ido honrando el sacrificio. O sea, yo sé que muchas de las mujeres que me están escuchando ahora, están viéndome, dicen, ay, es que mis puntas están abiertas. Y te los revisas porque es una manía que tenemos todas, de ponernos a mirarnos las puntas y arrancar las que están abiertas, y eso es lo peor que podemos hacer, lo peor, eso daña más el cabello. Pero entonces es lo que nos acompleja mucho, y entonces empieza Satanás, la vocecita aquí como hemos dicho, el diablito a un lado y el angelito al otro, empieza el diablito a decirte, mira qué puntas tan feas, ese pelo parece paja, ¿cómo está de horrible? Reseco, eso es mejor que lo cortes para que crezca nuevo y sano. Mentira. Porque si no estamos haciendo nada para sanar nuestra raíz, que es donde nace, no nos estamos cambiando nuestros hábitos, pues el cabello va a seguir creciendo reseco y van a seguir apareciendo puntas. Si lo cepillamos mal, es que podríamos hacer hasta un episodio de cuidado del cabello. De solo de eso. Y lo podríamos hacer tranquilamente. Pero la rebelión, o sea, lo que abre la puerta a los demonios, ¿sí? Muchas personas no creen en el reino espiritual, en los demonios, pero los que sí sabemos que existe, solemos tenerle miedo a los demonios y a que vengan y nos tomen posesión o que nos asusten o que muevan las cosas en la casa. Le tenemos miedo a eso. Y muchos de las tácticas que ellos usan es atemorizar a las personas. Exactamente. Esa es el arma más fuerte de los demonios. Sí. Atemorizar, meter temor, meter susto. Pero todos los que somos lavados con la sangre de Jesucristo sabemos que Dios es más poderoso. Sí. Y tenemos nosotros el poder de Dios que podemos... es más, no sé por qué hasta le tenemos miedo si sabemos que Dios es el que pelea por nosotros. Pero, sí, es verdad. Pero todo lo que tú estás diciendo tiene mucha lógica, mucha razón. Porque cuando hay personas, yo gracias a Dios lo logré superar ya hace bastante tiempo, pero hay personas que les da miedo estar en oscuras, estar solos en oscuras les da miedo. Y es algo que como seres humanos nos da miedo la oscuridad, nos da miedo estar desprotegidos, que es lo que estamos hablando, estamos desprotegidos porque cuando no conocemos algo, no sabemos qué puede ocurrir en ese lugar, en ese momento, y mucho menos cuando está oscuro. Cuando está oscuro y uno no ve nada, es el temor más grande que puede entrar en nuestro corazón, en nuestra vida. Pero cuando el Señor nos protege, ¿cierto? Que dice su palabra que Él manda a sus ángeles a nuestro alrededor, Él manda a sus ángeles que estén siempre en protección nuestra. Entonces es ahí donde nosotros decimos, bueno, yo sé que Dios está conmigo, pero viene por obediencia, porque nosotros estamos cumpliendo los requisitos de Dios. Y a veces nosotros decimos, pero es que no debería ser así. Pero, ¿qué otra cosa le pide el Señor a uno si no es obediencia? Es lo único que el Señor... O sea, si el Señor te pidiera dinero, ¿para qué? Si el Señor te pidiera otro tipo de cosas, igual, como seres humanos, nos costaría darlo. Nos costaría, por mucho más fácil que fueran las cosas, siempre nos va a costar entregarle al Señor lo que Él nos está pidiendo. Entonces, esto es de todo lo que hemos estado hablando, así como para resumir, es esto, entregarle al Señor todo, rendirle todo, dejar que Él sea el que guíe nuestras vidas, porque cuando obedecemos a Dios, las cosas van a ir
sobre la marcha y vamos a tener esa protección tan bonita sobre las fuerzas del mal, como lo dicen muchas personas, las fuerzas oscuras, las energías oscuras, pero que todo esto se reduce a los demonios que están a nuestro alrededor, buscando la manera, buscando el momento, todos los días, atacando ¿A qué nuestra puerta vida, se abre? exactamente, atacando nuestros corazones, buscándonos la manera de siempre meternos en nuestra cabeza cosas malas, que no podemos, que no somos, que todo lo negativo mayormente que viene a nuestra vida, muchas veces es influencia de los demonios, otras veces también es problema nuestro, pero mayormente el enemigo sabe Trabaja. cuál es nuestra debilidad y trabaja en ello. La Biblia habla de dardos de fuego al maligno. Así es. Entonces, y lo que le abre la puerta a estos espíritus que tú dices están buscando dónde entrar es la rebelión. Si ellos logran, que fue lo que hizo Satanás con Eva, él logró que ella se rebelara al mandato que Dios le había dado de no comer del árbol y se rebeló, cometió traición. Y esto, cuando él lo logró, dijo, ya, coroné. Y eso es lo que buscan con nosotros. Buscan que nosotros nos rebelemos contra Dios. Y ya se los he dicho, lo hemos hablado en otras ocasiones, sobre todo las mujeres, lo primero que hacemos hace una mujer cuando quiere apartarse de Dios es cortar su cabello. Y no puede ser que nosotros sigamos pensando que es casualidad. Pero es lo primero. ¿Por qué? Porque allí hay algo. Pero la sumisión a la autoridad de Dios es lo que nos va a proteger contra estas fuerzas del mal, contra la influencia de esos ángeles caídos, porque como ya lo vimos cuando hablamos acerca de los ángeles, ellos nos están viendo, están viendo la condición en que está nuestra vida, pero la señal visible de nuestra condición o de rebelión o de sumisión es la condición de nuestro cabello, cortado en los hombres y dejar crecer en las mujeres. Así es. No hay más. Ellos visiblemente ven esa señal, si la señal existe o si no existe. ¿Y qué pasa? Cuando una mujer es obediente, un hombre es obediente, cuando esta señal está en correcta posición, pues los ángeles de Dios obran a nuestro favor. Pero si no está en condición, en la posición que debe ser, pues los ángeles caídos también vienen y aprovechan, porque ellos dicen, esta persona no está protegida. Y lo que nosotros deberíamos buscar es la protección de Dios y el favor de los ángeles también. Que ellos nos ven allí y están pendientes de qué necesitan y a la orden de Dios, a ver Dios cuándo da la orden. Pero que tenemos que tener en claro que los ángeles caídos también están allí. Ellos estuvieron presentes el día de la creación y saben que si nos pueden hacer rebelar, ya les hemos abierto una gran puerta. No es la única puerta que nosotros podemos abrir al enemigo, pero es la principal. Si él logra que nosotros menospreciemos la santidad, menospreciemos el guardar nuestra apariencia física también, obviamente nuestro corazón, lo hemos hablado también, primero límpialo de adentro para que el exterior también esté limpio. Todo empieza en el corazón. Todo empieza allí. Claro, incluso viendo hablando del reflejo que nosotros podemos dar, también podemos verlo muchas veces cuando una persona lamentablemente y esto duele en el corazón, una persona que se aparta del camino del Señor. Las mujeres, pues como tú lo dijiste, suelen cortarse el cabello, pero la mayoría de los hombres que se apartan lo que hacen es dejarse crecer el cabello. No sé si lo has notado. Y otra cosa que siempre tiran al degenero, a no volver a casa. La mayoría de los que consumen drogas lo que hacen es dejarse de duchar, descuidarse, a tal punto de parecerse prácticamente casi a un demonio. Y sus apariencias son degradables, son lamentablemente, porque eso duele, porque que un ser humano llegue hasta ese punto es porque hay una posesión muy, muy fuerte. Y a uno le duele esto, y pues no es tampoco para gozar ni alegrarnos de esto, sino para decirle a las personas que tenemos que tener cuidado con esto,
que el hecho de que nos dejemos crecer tanto la barba como el pelo, los hombres, no quiere decir de que, bueno, es porque a mí me gusta, sí, te gusta, pero hay algo que tenemos que ¿Cuál es la obedecer. razón Exactamente. en mi corazón ¿Qué realmente? es lo que hay en mi corazón? Porque mire, incluso, y me voy a salir un poquito del tema, pero yo creo que cabe también aquí, y es que muchos de los hombres también tenemos no problema, pero sí ¿cómo lo puedo decir? Esa pelea interna de decir, bueno, a mí me gusta la barba, pero en la iglesia donde yo voy no me permiten tener barba larga, donde dice la Biblia que no puedo dejarme crecer la barba. Pues yo les quiero decir algo, la Biblia no te lo va a decir, no te lo va a decir, simplemente es un acto de obediencia hacia el siervo de Dios que está pastoreando tu iglesia. Así es. Si mi pastor, que está autorizado por Dios para ser mi pastor, si mi pastor me dice, hermano, en mi iglesia o en la iglesia donde estamos asistiendo, yo prefiero que no tengan barba larga, pues es un acto de obediencia hacia el pastor, hacia el ministro de Dios. Entonces, ahí también obra el Señor, Así es. en la obediencia que nosotros tenemos hacia el siervo del Señor. Y si hay pastores que no tienen problema con dejar que los hombres se dejen crecer la barba, yo conozco muchas iglesias que no hay ningún problema, que la tengan bien organizadita, que la tengan bien bonita, ese es cada quien su pastor. Sí. Pero mientras yo esté bajo la cobertura de un pastor que me diga, oye, no puedes hacer esto, yo Hay que tengo que obedecer al pastor porque él Sí. es la cabeza de mi iglesia, del hogar, del lugar donde yo estoy asistiendo, y por ende el Señor va a ver Sí. esa obediencia y ese acto de fe que yo estoy tratando Es de llevar. verdad, porque muchas personas usan de excusa, es que esas son leyes humanas. Y es Exacto. verdad, son leyes humanas que ha puesto el pastor, que como tú dices, es el varón de Dios. Sí. Y si él está equivocado, pues le tendrá que dar cuentas a Dios. Él es el que, exacto, ahí ese punto es muy, muy, muy importante. Si el pastor está equivocado en algo, yo obedezco, pero el que da cuentas es mi Y pastor. al final Dios no nos va a dejar a nosotros en un error. Exacto. Hay muchas maneras en que Dios puede hablarnos y Ajá. hacernos entender cuál es la dirección correcta. Y, Así es. y cuando uno dice, no, es que esas son leyes humanas, yo no obedezco leyes humanas, estamos actuando en rebelión. Y la Biblia dice que como pecado de adivinación es la rebelión. Así Así que es. yo creo que, y Dios algo que aborrecía eran los adivinos y agoreros. Eso lo teníamos claro. Entonces la rebelión es un acto que Dios abomina, que Dios aborrece. Entonces no queremos entrar nosotros allí. Y Satanás nos odia a la raza humana, odia. Y mucho más las mujeres, como les he dicho, nosotras venimos a hacer esa cobertura que fue Él. Ajá. Nosotras lo venimos a hacer en lo espiritual. Si nosotras pudiéramos entender lo grande que es este misterio, llamémoslo así, Sí. lo grande que es este tesoro, Él lo quiere robar, Satanás lo quiere robar. Por eso ahora mismo en tu mente, seguro, mujer que me está escuchando, está pasando, es que eso es legalismo, es que eso están exagerando. Y no estamos exagerando, es real. Y hay leyes en la Biblia, hay cosas que no son, que están marcadas en la Biblia, marcadas por Dios. Otras, como tú lo mencionabas, en la Biblia no especifica qué largo tiene que ser la barba, cosas así. Y son cosas que a lo mejor Dios ha dejado a criterio del pastor, Exacto. que el pastor se deja guiar por el Señor y sabe lo que es. Y igual hay muchas cosas que en la Biblia, por ejemplo, las drogas, uno no va a encontrar, no puedes fumar marihuana. Claro, no hay un nombre Pero, específico. exacto, pero Dios a través de todo lo que nos habla en la Biblia nos da a entender eso, Exacto. que todas estas sustancias y estas cosas está mal. Exacto. Entonces nosotros no podemos coger y borrar de la Biblia las cosas y este tema del cabello no es algo que está a criterio. No. Dios no lo ha dejado a criterio por alguna razón, no nos lo ha dejado en el aire, lo ha establecido y nos ha dado este pasaje de 1 Corintios 11 lo deja súper claro. ¿Cuál es la posición de Dios con respecto al tema del cabello, la condición del cabello? Nosotros podemos pensar lo que queramos. Tú que me estás escuchando puedes pensar lo que tú quieras. Dices, no,
a mí esto no me interesa, le doy a otro podcast, me voy a otro podcast. Lo puedes hacer, porque el Señor nos ha dado libre albedrío. Así es. Pero es como un meme o un chiste que yo escuché, he visto por allí, que viene el joven y le pregunta, pastor, ¿yo puedo ir a fiestas? Claro, tú puedes ir a fiestas. Pastor, ¿yo puedo fumar? Claro, tú puedes fumar. Así es. Pastor, ¿yo me puedo emborrachar? Claro, tú te puedes emborrachar. Pastor, ¿yo puedo tener muchas mujeres? Claro, tú puedes tener muchas mujeres. Entonces, ¿qué es lo que yo no puedo hacer? Y el pastor le contestó, pues ir al cielo haciendo todas esas cosas. Ajá. No, nosotros no le estamos prohibiendo nada a nadie, ni el pastor nos prohíbe nada a nadie. No. Él nos enseña en la palabra, nosotros decidimos, pero depende de lo que decidamos, iremos al cielo o no. Exactamente. Nuestras decisiones son las que nos van a llevar Exactamente. a ese lugar donde todos queremos ir. Y bueno, a mí me gustaría rápidamente leerles una historia. Es que me pareció muy interesante lo que dice esta historia. Es algo corta y espero me tengan paciencia. Voy a leerles un poquito, ¿vale? En este libro que se llama Guardianes de lo Sobrenatural está este testimonio y la mujer se llama Ángela, o es el nombre que le han puesto aquí en el libro para proteger su identidad también. Y dice de esta manera. Dice Ángela, cuando me pongo a pensar en todas las cosas que Dios ha hecho por mí, siempre puedo remontarme a mi sumisión. Fui bendecida con un cabello largo, hermoso y grueso. Hubo un tiempo en mi vida en el que nunca hubiera podido decir eso de mí misma. Solía sentir un gran odio por mi cabello. Me avergonzaba de lo largo y grueso que era, y todo lo que quería hacer era cortármelo, pero en lugar de eso lo mantenía oculto. Me dolía la cabeza por su peso y buscaba cualquier excusa para justificar mi deseo de cortarlo. Incluso intenté ir al médico con la esperanza de que me confirmara lo que sentía y me recetara que había que cortarlo. Mi pelo me parecía una carga, ya que las cosas cotidianas me resultaban más difíciles. Todo este problema por mi bendición, que no entendía. Hasta que un día mi tío tuvo un severo derrame cerebral y fue hospitalizado. Mi familia fue a visitarlo y mientras estábamos de pie en la habitación del hospital, mi padre me miró y me dijo, Ángela, pon tu pelo sobre él y ora. Así que lo hice. Mientras ponía mi pelo sin cortar sobre el cuerpo de mi tío moribundo, empecé a sentir la presencia de Dios como nunca lo había sentido. Hasta hoy no tengo palabras adecuadas para explicar lo que sentí aquel día. Después de unos minutos terminé de orar y cuando miré alrededor de la habitación no había un ojo seco en toda el área. Ese fue el momento en que me di cuenta de que tenía en mis manos algo especial. Verás, yo podía hacer algo que nadie más en mi familia podía hacer, no porque yo fuera especial o de alguna manera más espiritual que ellos, sino simplemente porque yo obedecía. No siempre es fácil, pero vale la pena. Unos años más tarde conocí al hombre de mis sueños, que ahora es mi esposo. Lo primero que notó en mí fue mi cabello. No sabía que desde el momento en que recibió la salvación había orado por una joven con el pelo hasta los tobillos. Yo era su respuesta a esa oración. Si hubiera permitido que la forma en que me sentía sobre mi cabello determinara mis acciones, no sé dónde estaría hoy. Todo lo que sé es que la mano de Dios está involucrada en mi vida como nunca, simplemente porque me sometí a lo que Él requiere. Yo cuando leí esta historia me sentí identificada en muchos aspectos porque siempre he renegado de mi cabello, siempre renegué, siempre me quejaba, siempre y han pasado muchas cosas con él, pero aquí estamos. Y bueno, en mi caso yo no lo tengo sin cortar como ella, o sea, es decir, yo no, ella por lo menos nunca se lo ha cortado en toda su vida. Y yo conozco mujeres de Dios que nunca su cabello ha visto una tijera. Yeah. Pero, y yo sé que ellas llevarán una ventaja, digámoslo así, en ese aspecto, porque lo han vivido desde siempre. Pero en el caso, y yo sé que muchas de las que están viendo esto tienen el mismo caso mío. Lo hemos entendido hace poco, hace algunos años, hace algunos meses, hace algunos días, hace 6 episodios atrás, puede ser. Y ya lo hemos cortado, y decimos, no, pues ya que. Pero
como lo vimos el episodio pasado, cuando el Señor murió en la cruz, Él lo hizo también para perdonar nuestros pecados y para darnos la salvación, pero todo eso incluía también el volvernos a nuestra posición de autoridad. Así que si hoy tú decides hacer este compromiso con Dios y decir, Señor, a partir de hoy voy a guardar mi cabello, ya lo que le hice a mi pelo en el pasado, lo voy a olvidar y voy a empezar de cero y voy a empezar a cuidarlo y voy a empezar a tratarlo como la bendición que es, no como una carga, no como un problema, sino que lo voy a empezar a cuidar y amar como debería haber sido en el principio. Yo te aseguro, a partir de ese momento en que tú hagas ese compromiso, la autoridad de Dios va a venir sobre tu cabeza, vas a ser restaurada nuevamente a esa posición de autoridad. Aunque lo tengas por aquí, el pelo va a empezar a crecer y tú has hecho ese compromiso con Dios. La palabra de Dios dice que Él hace nuevas todas las cosas, pero depende de nuestra decisión. Así es. Entonces, ahora, otra cosa que podemos decir es, si a mí no me crece el pelo, si mi pelo naturalmente no crece, tenemos razas que tienen esa situación, que su pelo no crece hasta cierto punto, pues esa es tu autoridad. El caso es obedecer. Si tú lo tienes aquí y no crece más de los hombros, no importa. La autoridad no está en lo largo, no está en la cantidad, no, la autoridad está en la obediencia, en decir, vale, no me crece, pero no me lo corto. No me crece, pero me lo cuido, ¿sí? Entonces, y a partir de que nosotras, aunque ya lo hayamos hecho por años y por años y por años, hoy podemos tomar la decisión y empezar de cero y empezar a ejercitar esto. Yo le pedí al Señor, desde que entendí todo este tema, yo decía, Señor, yo quiero tener mis propias experiencias. He leído mucho, he escuchado mucho de mujeres que ponen su pelo sin cortar sobre un enfermo y es sano, o una situación familiar y le ponen por delante, Señor, mira, le muestran al Señor, mira, yo estoy cumpliendo, Señor, por favor, ayúdame, y ejercen esa autoridad. Y yo venía pidiéndole al Señor, yo quiero empezar a ver eso, y que los testimonios que yo pueda contar no sean de otros, como este tan bonito del libro, pero que yo pueda empezar a tener mis testimonios. Y me empezó a ocurrir lo que les conté hace un rato. Entonces Dios empieza a honrar nuestro sacrificio, porque no es fácil cuidar nuestro cabello, cuidar lo que Dios nos ha dado, no es fácil. Y si fuera fácil, pues todo el mundo estaría aquí, sí, pero todo lo que a uno le enseñan, lo que más nos cuesta es lo que más valor tiene. Así es. Algo que también cabe mucho y es lo que la misma Biblia nos dice es que el reino de los cielos se hace fuerte, ¿cierto? Y solamente lo arrebatan los violentos, o sea, las personas que siempre, aunque les cueste, siempre están luchando, siempre están intentando. Tropezaste, levántate y sigue. Tienes deseos de no seguir, no hay que seguir adelante y todo esto. Estas son las personas que van realmente a llegar al cielo. No es que, bueno, yo ya creí y ya oré y hice lo que la Biblia dice y ya soy salvo. No, esto es un proceso de todos los días, de pensamientos, de vencer luchas, de vencer pruebas y todo eso. Y algo muy lindo de lo que tú estabas diciendo, de que si alguna chica o alguna hermana, algún hermano ha entendido y ha comprendido lo que estamos hablando, que hagan un compromiso con el Señor. ¿Sabe qué es lo lindo? Lo lindo es que también la Biblia nos dice que cada día, cada mañana, las misericordias de Dios son nuevas. O sea, que si tú empiezas desde ahora, aproveche que todavía hay misericordia de Dios. Así es. Todavía el Señor todavía tiene esa bondad sobre todos sus hijos, porque todavía el Señor tiene misericordia y tiene bondad sobre nosotros. Entonces, aprovechar esta oportunidad, aprovecharlas, decirle, Señor, he estado entendiendo, he estado comprendiendo y ayúdame a que todo se aclare en mi mente, en mis pensamientos. Ayúdame a creer en lo que se está diciendo, en lo que he leído en la Biblia, porque también hay que leer lo que dice la palabra de Dios. Amén. Como lo hemos dicho en muchos episodios, nosotros hablamos aquí cosas que hemos leído en la Biblia,
pero que les estamos dando los textos para que ellos también corroboren, para que las personas, a ver si es verdad, Sí. ¿cierto? Y lo busquen en la Biblia, si tienen Biblia, búsquenlo en la Biblia. Si no tienes Biblia, vaya al internet, en el internet puede buscar el versículo y lo puedes ver. Así que eso es muy bonito. La misericordia de Dios Amén. es nueva todos los días. Amén. Bueno, ya quisiéramos, yo creo que hoy sí vamos a terminar. Hoy sí. Los últimos versículos, vamos a cerrar con esto. El verso 11 al 14 dice, juzgad vosotros mismos, ¿es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma no os enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Y en esta parte muchos también dicen, sí ve, Pablo está dejando que nosotros decidamos. Juzguen ustedes mismos, pero no. En realidad lo que Pablo está haciendo aquí es una pregunta retórica. Se contesta por sí mismo con todos los 11 versículos anteriores. O sea, no hay lugar a dar nuestra propia opinión. Y cuando habla de la naturaleza misma, se refiere a todo lo que nos rodea. Nosotros sabemos, y creo que lo dijimos en alguno de los episodios, que la misma cultura nos enseña que los hombres entran a un lugar, si tienen un sombrero o un gorro, se lo quitan al entrar. Sí. Entonces, y las mujeres se cubren. Entonces, las mujeres pueden dejar su tocado, no pasa nada, su sombrerito, su adorno, no pasa nada. Pero la misma naturaleza, la misma cultura, solamente que con el pasar del tiempo Satanás nos ha ido engañando y hemos ido perdiendo esos límites como estábamos hablando. El verso 15 dice, por el contrario a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso. Honra u honroso se traduce como gloria, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Dejarse crecer el cabello es honra y cortárselo pues es deshonra. Yo creo que está tal cual. Sí. Cuando nosotros cortamos nuestro cabello, en el caso de las mujeres, cortamos también de nuestra vida la gloria de Dios, porque honra se traduce como gloria. Entonces, es muy peligroso cortar de nuestra familia. O sea, no solamente nos afecta a nosotras, afecta todo nuestro entorno familiar, nuestro esposo, nuestros hijos, el caso de que los haya, o si no estamos casados, pues a los padres o a la autoridad que tú tienes en tu vida. El verso 16 dice, con todo esto, ya este es el último versículo de este pasaje, con todo esto, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. Con todo lo que hemos hablado durante estos 5 episodios que llevamos hablando de este tema, con este sería el 6º episodio que estamos hablando de este tema, porque empezamos con la amistad. Pero de este tema en particular, de la santidad, y del cabello, unos 2 o 3 episodios más o menos. Si con todo lo que hemos hablado durante estos episodios, aún así quieres, a ti te digo, quieres seguir sacando excusas para seguir cortando tu cabello, estás en todo tu derecho. Dios no te obliga, nosotros no te obligamos, nada, pero quiero que tengas claro esto antes de tomar tu decisión. La novia que será arrebatada muy pronto, nosotros sabemos muy pronto, será la iglesia de Dios, ¿vale? Esa es la que va a ser arrebatada, la novia de Cristo, la iglesia de Dios. La iglesia de Dios, nos dice Pablo, no tiene tal costumbre. ¿Cuál costumbre? La de cortar el cabello las mujeres y de dejarse crecer el cabello los hombres. Así que, por lógica, vamos a aplicar la lógica en este caso. Si tú y yo, o sea, yo ya no lo hago, ¿no? Así que si tú y yo estamos cortando nuestro cabello, es decir, persistimos en ello, ya lo hemos escuchado, lo hemos entendido, Dios nos ha dicho, oye, esta es la verdad, esto es cierto, ten cuidado, y aún así nosotros persistimos en ello, no estamos siendo parte de la iglesia de Dios. Por tanto, no somos la novia de Cristo. Así es. Y por consiguiente, no seremos arrebatados. Porque está muy claro. Nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. Y si la iglesia de Dios es la que va a ser arrebatada y nosotros estamos en desobediencia, no somos parte de la iglesia, pues no vamos a ser arrebatados. ¿Y qué significa eso? Usted ya sabe. El hecho de no ser arrebatado cuando el Señor venga por su iglesia, ya sabemos lo que va a pasar. Ya sabemos lo que sigue, no hace falta decir más. Así que pidamos a Dios
pidamos a Dios, al igual que Dios lo ha hecho con tantas mujeres, al igual que lo hizo conmigo, pídele a Dios que te muestre cuál es la verdad, que si es real todo esto del cabello, que sea Él el que te dé la revelación, así como me la dio a mí en su momento, a través de sueños, a través de predicaciones, a través de enseñanzas, a través de libros, que el Señor sea hablando acerca de este tema tan importante de nuestra doctrina. Esto no es legalismo, esto es doctrina, y lo que nos va a salvar es la doctrina. Entonces, no podemos tomar esto a la ligera, no podemos pensar en que, pues la puntita nomás, mi pastor no se va a dar cuenta porque yo me lo recojo y ya está, no. Es que no es porque lo vea el pastor, sino porque el Señor que está viendo, el Señor está haciendo las cosas. Y otra cosa que yo estaba pensando es que muchas personas hemos escuchado sobre los dones espirituales, y sería bueno que habláramos de los dones. Hemos escuchado hablar de los dones y sabemos, lo hemos leído en la Biblia y todo, pero si no estamos llevando una obediencia al Señor Jesucristo perfecta, correcta, como debe ser, el Señor no se va a manifestar en nuestra vida con los dones. Sí. Y le decimos, Señor, dame los dones, yo quiero practicar los dones y yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro, y queremos ver la gloria de Dios manifestarse en nuestra vida y llevarla a otras personas y ser impacto para otras personas, pero si no estamos obedeciendo, entonces el Señor siempre busca también un corazón verdadero, un corazón obediente para poder manifestarse como debe ser, con la gloria que el Señor. Por eso es que hemos visto personas que como tú lo dijiste, por ejemplo, la hermana puso el cabello sobre el enfermo y el enfermo se sanó, pero porque ella estaba en obediencia. Entonces es algo que es bonito, o sea, todo va cogido de la mano, conectado. Así que hemos terminado. Qué bueno, qué bendición. Esperamos que pueda compartir este podcast con todos los que usted quiera. Estamos en las redes sociales, ya usted sabe dónde estamos: Instagram, YouTube, estamos también en Spotify. Y por favor, envíe este mensaje a todas las personas, y próximamente vamos a tener algo bien bueno, bien sabroso, para seguir creciendo Amén. en el conocimiento de la palabra de Dios. Y si tienen preguntas, como lo dijo mi esposa, escríbanos por el Instagram. Tenemos en el Instagram, pueden escribirnos las preguntas y vamos a estar... O en los comentarios del YouTube. O en comentarios de YouTube. Y ahí vamos a estarles en la próxima episodio, podemos estar respondiendo algunas preguntas. Pero no se quede con la duda. No se quede con la duda. Pregunte y lea la Biblia, que es lo mejor que podemos hacer. Así que muchas gracias a todos. Amén. Y que el Señor los bendiga. Ajá, que el Señor los bendiga y nos vemos entre nos.